El cuento de Pierre Menard, el autor del Quijote, creado por Jorge Luis Borges y publicado en 1944, narra la historia de Pierre Menard, un novelista, poeta y simbolista francés de principios del siglo XX, el cual, gozando ya de una gran reputación como escritor y una amplia colección de textos publicados por él mismo, decide crear los capítulos 9 y 38 de la primera parte de la novela Don Quijote de la Mancha, publicado en 1605, y adicionalmente a esto, un fragmento del capítulo 22 de la segunda parte de dicha novela. La historia también narra la intención de crear estos capítulos de una manera exactamente igual palabra por palabra al original, pero con una intención completamente diferente a la de la obra original. En la historia se presenta que Pierre Menard no quería crear un Quijote contemporáneo, sino hacer el Quijote original en un tiempo moderno. A continuación, se realizará un análisis de la intertextualidad que se presenta entre la novela creada por Pierre Menard, el cual se encuentra presente en el cuento Pierre Menard, el autor del Quijote, y Don Quijote de la Mancha, novela creada por Miguel de Cervantes, cuya primera parte fue publicada en 1605. En la época de Pierre Menard, la sociedad en general no era capaz de entender las obras de Menard debido a su alto nivel de complejidad. Es por esto que sus obras iban dirigidas a un público muy específico y reducido. Sin embargo, se puede observar que fue requerido un fuerte proceso de transición para que la sociedad de lectores pudiera aceptar esta obra. Esto pudo ser causado en parte a lo arriesgado del argumento de reescribir una obra ya existente. No obstante, la reacción inicial no fue de rechazo hacia la obra, sino más bien de curiosidad hacia esta, y con el tiempo se le reconoció como una gran obra con un nivel de dificultad, ambigüedad y riqueza que hicieron de esta una obra incluso mayor que el mismo Don Quijote original. Se puede también apreciar que la sociedad en la cual se desarrolla la obra es muy parecida a la sociedad en la cual Jorge Luis Borges vivió, en donde al igual que en Pierre Menard no todo el mundo era apto para los textos de este escritor y en donde sí existían personas capaces de apreciar el verdadero valor y trabajo que requerían sus obras, por lo que se puede decir que el conocimiento literario de la época era apenas el suficiente para entender dichas obras. El principal objetivo que Pierre Menard tenía para crear El Quijote era el de generar una obra diferente a las demás, que le generara un verdadero desafío y el poder lograr crear una obra legendaria partiendo desde un punto muy diferente al original, pero llegando exactamente al mismo resultado. Era el de poder lograr el Quijote de la Mancha por su propia cuenta, un Quijote más ambiguo, más elaborado, más rico en general, pero haciendo uso de exactamente las mismas palabras. Por otra parte, se infiere que la razón por la cual Pierre Menard escogió el Quijote y no otra obra fue por una preferencia al lenguaje, en este caso español, porque era en esta obra en la cual Menard se sentía más capaz de reescribir sin incurrir en una tautología. La siguiente cita fue tomada del libro Pierre Menard, autor del Quijote, por Jorge Luis Borges. ¿Por qué precisamente el Quijote?, dirá nuestro lector. Esa preferencia en un español no hubiera sido inexplicable. La carta precipita, ilumina el punto. El Quijote, aclara Menard, me interesa profundamente, pero no me parece, ¿cómo te diré?, inexplicable. El Quijote es un libro contingente. El Quijote es innecesario. Puedo predeterminar su escritura. Puedo escribirlo sin incurrir en una tautología. Respecto a Miguel de Cervantes Saavedra, se puede decir que creó una obra legendaria y de gran complejidad para su época al contrastar dos mundos, el de la locura, materializado por el Quijote, y el de la cordura y la razón, materializado por su ayudante Sancho. Dicha obra ha trascendido en el tiempo y se ha convertido en un ícono de la literatura en general. Sin embargo, según el cuento Pierre Menard, el Quijote creado por Menard es mucho más rico y complejo que el Quijote original, ya que puede tener múltiples interpretaciones y es mucho más ambiguo que este. Esto se debe a que, como fue escrito en una época actual, pero con un contexto histórico antiguo, puede o no ser interpretado literalmente, lo que lo hace un texto mucho más elaborado, ambiguo y por lo tanto más rico. Sin embargo, es de resaltarse que la interpretación que se le dio al Quijote original no puede dársela al Quijote de Menard, ya que el Quijote de Cervantes fue inspirado en un libro de un árabe. La siguiente cita sacada de Jorge Luis Borges, autor de Pierre Menard y de otros estudios borgesianos por Emilio Carrilla, demuestra lo dicho anteriormente. Cervantes había trazado con los rasgos que mencioné el particular juego de un autor árabe originario, del cual él, Cervantes, es el traductor y comentador. Autor árabe no lejano en relación a la época en que Cervantes escribía la novela. Sobre esta base, Borges crea en Pierre Menard, apoyado, claro, en el Quijote cervantino, un nuevo autor a varios siglos de su antecesor. Para explicar esta cita, hay que tener en cuenta dos aspectos de la elaboración del Quijote cervantino, que se imponen por encima de otros. Por un lado, está el procedimiento literario, que consiste en atribuir la obra al ya mencionado autor árabe Sire Hamete Benengeli. El segundo aspecto, cuya importancia sobresale específicamente entre el siglo XVI y XVII, fue la imitación de los libros de caballerías, con especial referencia al Amadís de Gaula, del cual Pierre Menard no tiene ninguna información, ya que fueron 3 siglos de avances literarios
Por consiguiente, la interpretación es muy diferente. Ya teniendo en cuenta el contexto histórico de ambos autores, es de vital importancia mencionar la siguiente cita. También es vivido el contraste de los estilos. El estilo arcaizante de Menard, extranjero al fin, adolece de alguna afectación, no así del precursor, que maneja con desenfado el español corriente de su época. Esta cita fue tomada del libro Pierre Menard, autor del Quijote, por Jorge Luis Borges. Esta cita explica que Menard, al hacer la intertextualidad, así las palabras de ambos libros sean iguales, los estilos varían a causa de la corriente literaria de la época y la intención del autor ya mencionada anteriormente. Al Quijote original le sucedió el mismo fenómeno que le sucedió al Quijote de Menard, ya que para la sociedad en la que se encontraba el texto seguía siendo muy complejo para el público en general. Es por esto que dicha obra solo pudo ser valorada y entendida entre comillas hasta cierto punto por una pequeña parte de la población contemporánea, y de la misma manera ambas obras terminaron siendo fuertemente aceptadas y reconocidas por su alto nivel de complejidad y riqueza. No obstante, centrándonos más en el tema principal que es la intertextualidad que ejerce el Quijote sobre Pierre Menard, primero vamos a partir de su origen y evolución para entender más este concepto literario. El concepto de intertextualidad lo encontramos en la teoría de Mikhail Bakhtin formulada cerca de 1930. Según él, todos los enunciados orales escritos provienen de reglas de turno, es decir, son demarcados por un cambio de hablante o escritor y son o están orientados retrospectivamente a los enunciados previos de los hablantes. Por ejemplo, el turno anterior en una conversación, un artículo científico previo, una carta anterior, etc. Referencia de cielo.cl. Para Bakhtin, todo enunciado es un eslabón en la cadena muy complejamente organizada de otros enunciados. Bakhtin, que es el lenguaje, 1998. Sin embargo, fue Julia Kristeva que, basándose en el concepto bakhtiniano sobre el dialogismo, el cual es la representación directa en el discurso novelístico del intercambio verbal entre dos o más personajes que implica heterofonía o polifonía, y sobre lo mencionado anteriormente, dio origen al término intertextualidad, refiriéndose a la existencia de discursos previos como una condición previa para el acto significante. Ella define la intertextualidad como todo texto que se construye como un mosaico de citas y es también la absorción y transformación de otro texto. Esto fue tomado de Bakhtin, la palabra, el diálogo y la novela, en 1997. De acuerdo con lo anterior, podemos evidenciar que al leer el cuento de Borges, Pierre Menard, la estructura de este contiene un gran número de citas, y esto es una fuerte característica de la intertextualidad, ya que según Kristeva, la intertextualidad no consistía en hacer un plagio directamente, sino basarse en otros textos de diferentes autores para hacer del texto que se está escribiendo más rico en cuanto a contenido y ambigüedad. Por último, ha de resaltarse que en la obra de Jorge Luis Borges, Pierre Menard solamente se enfoca en unos capítulos específicos del Quijote. Esto se debe a que solo estos podían ser logrados viviendo bajo un contexto histórico actual. En otras palabras, estos capítulos eran los únicos que Pierre Menard podía lograr mediante su experiencia, ya que para poder hacer todos los demás se necesitaban experiencias específicas de Miguel de Cervantes que Pierre Menard no conocía. Es por esto que así se utilicen las mismas palabras para hacer un texto, el significado de este puede variar enormemente por la interpretación dada al mismo. La siguiente cita prueba que al reescribir el fragmento de Menard solamente cambia la realidad provinciana de su país. El fragmentario Quijote de Menard es más sutil que el de Cervantes. Este, de un modo burdo, opone a las ficciones caballerescas la pobre realidad provincia de su país. Ese desdén indica un sentido nuevo de la novela histórica. Para finalizar, se concluye que la intertextualidad presente en el cuento de Pierre Menard fue el elemento principal y primordial que permitió que la elaboración de esta novela tuviera tanto éxito en su época y haya contado con un argumento tan complejo y rico en contenido. Aparte de esto, también se concluye que la interpretación de un texto puede variar enormemente dependiendo de su contenido histórico, dejando un poco de lado el contenido textual.